Bueno, compañeros, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra séptima tutoría de seminario de grado 2, Sistema Financiero Nacional e Internacional. Para el día de hoy tenemos el tema programado el tema de organismos financieros multilaterales, que es el último tema que nos queda por módulo. Pero primero ustedes saben que, como es costumbre, pasamos al tema de participación. ¿Quién me quiere sorprender con esos temas que leyeron esta semana o que revisaron por ahí en esas publicaciones financieras internacionales? ¿O nos quiere contar cómo le fue en la semana? ¿Qué tal estuvo esta semana? Ya casi salimos de esta, ¿no? Ya hoy estamos sin pico y cédula. No, no hay participaciones, muchachos. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre las decisiones del alcalde? ¿Creen que van a funcionar o no? ¿O si sabemos de qué estamos hablando? Sí. Sí. ¿Y tú crees que tenemos esa? Sí, digamos que estamos apelando, digamos, como apelando a la seriedad de la gente, sí, o no sé, a la objetividad de las personas. Pues no sé, eso a veces es un poquito complejo. Pero pues igual, de todas maneras, es una manera de decirle a la gente que tiene que aprender a vivir con esto. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a acompañar otro tiempo, no sabemos cuánto. Entonces, como no podemos seguir encerrados, nosotros no podemos quedarnos 2 meses, 3 meses, 6 meses encerrados, esto no lo aguanta nadie. Entonces, obviamente, pues tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, es como una prueba y tal. Y sobre lo otro que propone el alcalde de reactivar restaurantes, bares, gimnasios e iglesias. ¿Qué tal les parece? Sí, hay actividades que tienen definitivamente más riesgo que otras. Sin embargo, la de más riesgo, pues sí, esa puede ser muy riesgosa. Sin embargo, pues obviamente lo que se está planteando es ocupaciones del 30%. Sin embargo, sigue siendo riesgoso. Pero una de las más riesgosas definitivamente es el transporte público. Porque digamos que controlar esa distancia en el transporte público pues es un poquito más complejo. El tema de los restaurantes, pues no sé. He visto restaurantes trabajar, por ejemplo, con un cliente por mesa y con unos protocolos de higienización, pues, eh, de sanitización después de que la persona sale. Pero pues no sé, de pronto puede también ser algo riesgoso. Eh, Tocará esperar a ver, si primero si le autorizan pues desde el gobierno nacional y segundo si la medida del pico y cédula genera digamos buena aceptación con la gente. Aceptación es que la gente se siga cuidando, es decir, que sigamos conservando la distancia. A ver si de pronto logramos salir lo más pronto posible de esto. Ustedes saben que ya vamos en 750 fallecidos, vamos en
más de 20.000 contagiados. Y pues igual, a pesar de que la cifra no es parecida, digamos, a países que están un poquito peor, por ejemplo como Brasil o Estados Unidos o Canadá, bueno, no sé, igual de todas maneras son cifras muy grandes. O sea, 750 fallecidos es mucha gente. Si uno lo compara con Estados Unidos, que ya va llegando a 100.000, pues bueno, pues uno dirá, bueno, son muy poquitos, pero pues igual si fuera un pariente de uno serían muchos. Algo más, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a trabajar con el módulo, hacerle minería a ese módulo. Seguramente, pues, como ustedes ya lo leyeron, esa parte que nos correspondía de los organismos financieros multilaterales va a ser más fácil. Y el segundo parcial está, entonces, lo tengo programado para las 10 de la mañana, con 45 minutos de plazo, em, para que entonces lo hagamos hoy mismo. ¿Les parece, muchachos? Bueno, entonces voy a compartir entonces el módulo del sistema, la parte que habla sobre el sistema financiero, sobre los organismos financieros multilaterales, que habla entonces sobre esas organizaciones que están a nivel internacional, eh, cumpliendo algunos objetivos que, a pesar de que nosotros, digamos, en la distancia o en el día a día que nosotros vivimos, pues uno no, si ven ahí la presentación, sí, en el módulo, muchachos. Bueno, entonces son aquellas entidades que tienen unos objetivos altruistas y que tienen unos objetivos, digamos, muy generales sobre la erradicación de las causas estructurales de la pobreza en el mundo y la, digamos, mejora continua de las condiciones de vida de los países más necesitados. Son esfuerzos muy grandes, lo que pasa es que somos muchos. Eh, en el mundo se supone, eso es un dato difícil de estimar con exactitud, pero más o menos los cálculos dicen que estamos llegando a 8.000 millones de habitantes. Entonces, digamos que es de 8.000 millones de habitantes eh, en una característica que tenemos nosotros básica, es que hay muy poquitos que son dueños de casi todos los recursos y muchos que no tienen recursos, pues entonces es difícil hacer estas intervenciones. Sin embargo, están allí para ofrecer esas ayudas, para ofrecer esos créditos, hacen cooperación técnica. Bueno, los vamos a mirar entonces enseguida. Ustedes me van ayudando, porfa, ¿sí? Vamos a mirar esta relación de conceptos que siempre lo hacemos, es como el mapa conceptual del tema. Se llama Sistema Financiero Internacional. Y entonces nos comienza por aquí hablando de el conjunto de las instituciones públicas y privadas, o sea, de Estado y particulares, que proporcionan los medios de financiación a la economía internacional. Esto funciona de la misma manera. Lo que pasa es que cuando hablamos de Banco Mundial, de Fondo Monetario Internacional, de Banco Interamericano de Desarrollo, de los fondos de las reservas, que son sectoriales, bancos de reconstrucción, bueno, todas estas entidades que tratan de hacer una intervención económica y social en los países, pues ya no son captaciones de ahorros, sino que son cuotas que los países miembros colocan cada año para, para el funcionamiento de estos fondos. Y también donaciones que hacen los billionaires o personas que, grandes, digamos, contribuyentes, gente que tiene mucho dinero, o empresas que generan mucho dinero y que lo ponen a disposición de estas entidades para que sean, digamos, utilizadas en esos fines altruistas de contribuir a mejorar las condiciones de vida en algunas partes del planeta que hay muchas necesidades como tal. Bueno, entonces proporcionan medios de financiación, vuelvo y les digo, son entidades normales que captan dinero, no en ahorros, sino en aportes, para la economía internacional, para el desarrollo de las actividades como tal, las cuales realizan entonces una función de intermediación, lo mismo que cualquier sistema financiero, sea interno o sea externo, entre las unidades de ahorro. En este caso les digo, no es ahorro, sino cuotas, movilizando los recursos de los primeros hacia aquellos países que necesitan las ayudas, incluido nosotros, ¿cierto? No sé si habíamos hablado de eso. Hace unos días escuché la noticia de que el Fondo Monetario
Internacional le renovó a Colombia un cupo de crédito de 10.500 millones de dólares para atender precisamente la pandemia, pues la crisis que estamos viviendo en este momento. Pero pues obviamente eso es endeudamiento, para nosotros es más endeudamiento, pero pues en el momento va a ser necesario, aunque sea con base en endeudamiento, salir del lío en el que estamos del decrecimiento de la economía tan fuerte. Eh, con el fin de lograr una eficiente utilización de los recursos. Por aquí nos habla de el Acuerdo de Basilea, que ya lo vamos a ver, que se define como, fue un acuerdo publicado en 1988 en Basilea, Suiza, por el Comité de Basilea. Es un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que deben tener las entidades financieras como porcentaje de sus activos de riesgo, es decir, de los préstamos y las operaciones activas que tienen en el momento, para lograr tener una estabilidad financiera como tal. Está compuesto por ese comité, por los gobernadores de los bancos centrales de los siguientes países: de Bélgica, Italia, Holanda, Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Suecia, Alemania, Japón, España, Canadá, Francia y Reino Unido. También después, lo vamos a ver ahora, vino después del Basilea 1, vino el 2 y el 3, que fueron, digamos, como mejoras o inclusiones o ampliaciones de cobertura en las recomendaciones que hacen que hace este comité sobre el funcionamiento, digamos, o el aseguramiento de las condiciones financieras para que el sistema funcione de la mejor manera y tenga algún nivel digamos, mínimo de riesgo de incumplimiento a los ahorradores, a las personas que llevan los dineros allí, a los agentes superavitarios. Ustedes saben que... Sí, perdón. Bueno, ustedes saben que... Por favor, colabórennos con los micrófonos, ¿sí? Bueno, ustedes saben que todo sistema financiero pues se basa en la confianza y en la matriz estadística, es decir, en la capacidad que tiene para atender los requerimientos de sus clientes, de sus ahorradores. Ahorita vemos entonces de qué se trata cada uno: el Basilea 1, el Basilea 2 y el Basilea 3, que son básicamente recomendaciones para disminuir o para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros, que son los riesgos de el no pago, ¿sí? De que la cartera se deteriore, de que los activos que están en riesgo realmente se vuelvan incobrables, por ejemplo, o la calidad de la cartera se deteriore de tal manera que no se puedan atender los requerimientos o no se pueda devolver, digamos, a los ahorradores o a los agentes superavitarios los dineros que hayan confiado en esas entidades. Básicamente es como ese acuerdo de Basilea es como un punto en el que las entidades financieras a nivel internacional, pues valga la redundancia, ponen de acuerdo en sostener algunos niveles de capital mínimos, de capital regulatorio. Definen entonces básicamente eso: el capital regulatorio que tiene una entidad para atender las captaciones o los dineros que le han confiado para su intermediación. También entonces hablamos de vamos a hablar de las tres entidades principales multilaterales a nivel mundial, que son el Banco Mundial, que es de forma básica una fuente de asistencia financiera y técnica. Es decir, estas entidades multilaterales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, no solamente hacen préstamos, o sea, no solamente hacen asistencia de tipo financiero a bajos costos, o hacen donaciones a los países más necesitados, sino que también prestan cooperación técnica, es decir, ayudan en la formulación de proyectos, por ejemplo, el desarrollo de estrategias para mejorar condiciones en algunas partes de la sociedad. Eso se ve mucho, digamos, en Colombia y en estos países con el tema de los proyectos sociales. Ellos invierten, ellos colocan dineros, digamos, a disposición de las ONGs o de los organismos multilaterales o de las gobernaciones, de las alcaldías. Lo que pasa es que todos estos dineros pues tienen que ser muy bien justificados.
mediante la evaluación y formulación de unos proyectos sociales. Y esa metodología, digamos, no es muy conocida, o sea, no es muy trabajada en estos países y muchas veces esas partidas que asignan estas entidades multilaterales se pierden, pues no digamos que se pierden, sino que se tienen que devolver, digámoslo así, pues porque no existe una estructuración seria de los proyectos a llevar a cabo o de las digamos, intervenciones o de los resultados o de los objetivos que se puedan conseguir con dichas financiaciones, entonces no es posible hacerlo. Pero ellos prestan esa cooperación técnica también a los países. Para países en desarrollo de todo el... Sí, 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 claro. Digamos que esa, por ejemplo, es un ejemplo, eso que acabas de comentar, es un ejemplo de las actividades que llevan a cabo estas entidades, ¿sí? Ellos, digamos que con base en los aportes, con base en los proyectos que se presenten, con base en las solicitudes, con base también en la estabilidad financiera de los países. No sé si escucharon hace poco que Venezuela, cuando estaba iniciando todo esto, le hizo una solicitud al Fondo Monetario Internacional por 5.000 millones de dólares y se la negaron, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente las prácticas financieras que llevan ellos allí no son, que lleva Venezuela en este momento, pues no son buenas, ellos no han sido cuidadosos de eso y pues también ellos niegan la ayuda. En el caso de Colombia nosotros estamos bien calificados, tenemos digamos, un sistema financiero fuerte, y a pesar de tanta corrupción y de tanta cosa, pues bueno, esta es una de las democracias o de los gobiernos más estables, pues si no de América Latina, pues yo creo que de todo el mundo, ¿cierto? Digamos que nosotros estamos lejos de tener una dictadura como la tienen en Venezuela, como la han tenido en tantos países de América Latina hasta no hace muchos años. Entonces, ese es un ejemplo clásico de la intervención, de las actividades, de las operaciones que llevan a cabo estas entidades en estos países. Entonces, es una ayuda que se va a recibir, que viene con muchas condiciones, generalmente viene con muchas condiciones. Un caso, por ejemplo, puntual que se presentó en Colombia que fue pues mmm, vergonzoso cuando el terremoto de Armenia en el 99 llegaron unas ayudas de unos organismos multilaterales, creo que Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, pues obviamente para la reconstrucción del eje cafetero y todo eso y tal. Y resulta que aquí no se presentaron los proyectos a tiempo y hubo que devolver el dinero, ¿cierto? Esas entidades después dijeron, bueno, si ya pasaron tantos años y ustedes no presentaron los proyectos, digamos, no legalizaron estas partidas, pues entonces devuélvanlas y hubo que devolverlas. ¿Por qué se devolvieron? Pues porque en Colombia pasa una cosa y es que como nosotros tenemos más corruptos que, bueno, no sé, que en otras partes del mundo, estaban esperando seguramente a ver si ese dinero por ahí se quedaba quieto. Eso pasa mucho en las entidades oficiales que abren una cuenta y van colocando unos dineros ahí a ver si a la gente se le olvida y un día los pueden sacar para otros fines, ¿sí? Entonces eso estaban haciendo, como dejando envejecer esas partidas a ver si un día las pueden sacar y hubo que devolverlas. Ojalá que en este momento se haga una utilización eficiente, que es lo difícil. Es que miren que la ayuda no es difícil conseguirla, lo que es muy difícil es implementarla en estos países. Miren, por ejemplo, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando con los procesos abiertos por Contraloría a los alcaldes y algunos alcaldes y gobernadores por la sobrefacturación en las ayudas. Eso es, eso es vergonzoso, ¿cierto? Es decir, para el Estado como tal es tan difícil colocar la ayuda, o sea, sacar el dinero es difícil porque somos un país pobre, pero más difícil es lograr que se lleve a las personas, que llegue a las personas, o sea, que se ejecute bien, ¿cierto? Que llegue a las personas que se necesiten y que se haga de manera eficiente. O sea, siempre vamos a tratar de alguna manera de sacar provecho, así sea en medio de una crisis como la que estamos viviendo, y eso pues es terrible para nosotros. Entonces, gracias por el aporte. Ese es como un ejemplo, vuelvo y le repito, de las actividades que llevan estas entidades. Eh, ¿Dónde íbamos? Ya me olvidó. Bueno, que dice que esta entidad del Banco Mundial, ahorita la vamos a ver en detalle, el propósito es combatir la pobreza y apoyar el desarrollo. Para eso trabajan ellos. Vuelvo y le repito, lo que pasa es que son tantas las necesidades que muchas veces uno cree que estas entidades
son un saludo a la bandera, es decir, que están ahí como de bonitas y no hacen nada. Lo que pasa es que son tantas las necesidades que uno no lo alcanza a percibir en un momento dado. Hacen préstamos con bajo interés, créditos sin intereses también o donaciones a los países en desarrollo. Por ejemplo, en países como Ruanda, inclusive tal lo hicieron cuando después del desastre en Haití, hace muchos años, que digamos hacerle un préstamo a Haití, pues es bobada porque no van a tener con qué pagarlo, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue donar, hacerles donaciones hasta donde se pudo para que ellos reconstruyeran, pero sin embargo pues son temas muy difíciles de manejar porque se habla, por ejemplo, de que en Haití en este momento ni siquiera han terminado de recoger los escombros del, del terremoto de hace 12 años. Entonces, digamos que tampoco hay como una voluntad de la gente en utilizar estas ayudas de la mejor manera. Entrega de financiamiento mediante asociaciones de fondos fiduciarios con donantes bilaterales y multilaterales. Esos donantes, vuelvo y lo repito, hay unos grupos en el mundo de altruistas que uno de pronto no conoce, que se llaman los billionaires, que es gente que tiene mucho dinero y que aporta, que tiene mucho dinero pero que no tiene la disposición de, digamos, de ejecutar proyectos por vía propia, sino que utilizan estas entidades como las herramientas o como los vehículos para poder hacer las donaciones y hacer, digamos, las entregas o las ayudas a esa gente que lo necesita. Este fue creado en 1994 y tiene sede en Washington, tiene más de 9.000 empleados, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y está compuesto por 5 instituciones que son el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, el BIRD, la Asociación Internacional de Fomento, la Agencia Multilateral de Garantías, que es como un fondo de garantías, pero a nivel internacional, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es como un centro de conciliación, y la Corporación Financiera Internacional, que es como es la parte más activa en el tema de inversiones del Banco Mundial. Ellos son, por ejemplo, acá tienen inversiones en la banca, la Corporación Financiera Internacional. Yo sé que ellos son dueños, por ejemplo, del casi el 10% de la Fundación Social, del Banco Caja Social, y también tienen unas inversiones en el Banco de Bogotá y en otras entidades. Hacen ese tipo de inversiones también en el sector real. Otra entidad es el Fondo Monetario Internacional, que busca entonces promover un crecimiento económico sostenible a nivel mundial, afianzar la estabilidad financiera, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio internacional, eso es importantísimo, o sea, contar con los mecanismos y con los fondos para poder realizar los pagos a nivel internacional, para pagar las importaciones y para recibir los pagos de las exportaciones que hacen los industriales o las empresas que participan en el comercio internacional. También busca promover el empleo elevado, es decir, un nivel de desempleo bajo, reducir la pobreza en el mundo entero. Fue fundado en el 45 con el propósito de asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Para eso nació. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un desequilibrio a nivel internacional en el tema financiero. ¿Por qué? Porque esas grandes potencias se endeudaron demasiado tratando de comprar equipos bélicos para poder ganar la guerra, ¿cierto? Ganar la guerra frente a los alemanes. Y entonces hubo una inestabilidad financiera muy grande. Entonces a raíz de eso nació este fondo como una manera, como un esfuerzo por darle estabilidad al sistema general. Muchachos, preguntas. Bueno, y el tercero que vamos a mirar, que vamos a revisar es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy conocido para nosotros porque el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es un colombiano que se llama Luis Alberto Moreno, lleva mucho tiempo al frente de esta institución. Apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza, igual que los otros, y la desigualdad. Trabaja mucho también en el tema ambiental, con el objetivo de lograr el desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el clima. Ellos trabajan mucho los temas ambientales, hacen grandes inversiones en el cuidado del medio ambiente. Fue fundado en el 59 como una fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Busca entonces, dentro de sus objetivos, promover el crecimiento económico sostenible, proveer asistencia financiera y técnica, apoyar a sus clientes en el diseño de proyectos, por medio de productos tales como mecanismos para la preparación de proyectos, lo que les comentaba ahorita. Eso es supremamente importante porque digamos que en eso nosotros no somos muy expertos. Nosotros, de pronto alguien ha visto conmigo evaluación de proyectos o formulación o gestión de proyectos. ¿No? Bueno, dentro de ese curso
Yo incluyo, porque no es parte de la temática de la universidad, yo dejo una tutoría para hacer un ejercicio sobre una metodología de evaluación y formulación de proyectos sociales que se llama la matriz del marco lógico. Es una manera, digamos, de evaluar un proyecto social con el cual se podría presentar una alternativa o se podría presentar, digamos, una manera de utilizar estos recursos que entregan esas entidades para que realmente sean tangibles, para que realmente se consoliden. Mecanismos para la preparación de proyectos son eso, porque digamos que sin un proyecto como tal, sin la presentación de una estrategia de utilización de los recursos o de puesta en marcha de los proyectos, pues no va a ser posible que ellos entreguen los dineros. Ellos no van a entregar los dineros como quien dice vaya, mire a ver qué puede hacer con ellos o vaya, compre cosas. No, hay que presentarnos. Y en esto es importantísimo eh, la preparación. No hay, digamos, en las universidades, hace poquito hablaba con una amiga mía que tiene una especialización en gerencia de proyectos y le preguntaba por proyectos sociales y resulta que no les incluyen dentro de esa eh, especialización, y eso fue con la Universidad Nacional, no les incluyen la parte social y me parece que es básica porque pues los proyectos productivos pues bueno son muy importantes y los proyectos de infraestructura que se llevan a cabo que también parecen ser sociales son muy importantes, pero pues hay unas metodologías muy claras para evaluarlos. Pero para los proyectos sociales es un poquito más complejo. Financiamiento también presentan entonces y generación de conocimientos, o sea, ayudan en el tema de conocimiento como tal en asociación con algunas universidades. El financiamiento por medio de préstamos, garantías, donaciones, cooperación técnica e inversiones. Muchachos, preguntas hasta ahí. Sí, buenas, todavía me acompañan. Ah, bueno, pero todavía me acompañan. Sí, bueno, no vayan a ir. Bueno, muchachos, como objetivos específicos entonces de esta unidad está el identificar el marco que regula las operaciones financieras y conocer los diferentes organismos financieros internacionales. Y el general es conocer el marco que regula la oferta monetaria. Pero eso ya lo vimos. Lo primero que vamos a hablar es sobre el Acuerdo de Basilea. ¿Quién me quiere contar qué es el Acuerdo de Basilea? Con la mano en el corazón, muchachos. No hicimos la lectura, ¿sí? Listo, cuéntame qué es el Acuerdo de Basilea. ¿Qué entiendes por el Acuerdo de Basilea? Ajá, sí, ¿para qué se unieron? Como la creación de una entidad bancaria. Bueno, estás un poquito cerca. ¿Quién da más? Bueno, muchachos, recordemos que la dinámica, por eso yo siempre dejo, digamos, el tema de la lectura, porque digamos que la dinámica no es magistral, que yo les explique y tal, sino que más bien como que resolvamos dudas y construyamos como desde un seminario tipo alemán el conocimiento, pues para que esto no se vuelva tan tortuoso. Pero bueno, está bien. ¿Qué es el Acuerdo de Basilea? Miren, el Acuerdo de Basilea es un acuerdo que fue publicado en 1988. Entonces, en esa época se reunieron los gobernadores, o los presidentes, o los gerentes generales de los bancos centrales. Recuerden que ya vimos
el tema de la banca central, cómo funciona todo eso, ¿sí? De los bancos centrales de los países, digamos, de las potencias. Entonces estaba Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza. Entonces, ¿de qué se trató esto? Se trataba de un conjunto de recomendaciones. ¿Qué es lo que hace el Acuerdo de Basilea? Simplemente recomienda a las entidades financieras de nivel de todo el mundo algunos puntos claves desde el conocimiento de unos expertos para poder salvaguardar de alguna manera el sector financiero, para hacerlo viable, para hacer que sea sostenible, digamos, en el tiempo. Recordemos siempre, muchachos, un sistema financiero se sostiene por el nombre, o sea, lo que llamamos en finanzas el seniority, el goodwill, digamos el prestigio que tenga la entidad y por una matriz estadística. Recordemos siempre esto, ninguna entidad financiera a nivel internacional, por más poderosa que sea, tiene la posibilidad de hoy entregarle a sus ahorradores los dineros que le tienen confiados. ¿Por qué? Porque ese dinero está colocado en créditos. Entonces lo que trata el Acuerdo de Basilea es poner de acuerdo a estos países en unos niveles mínimos de reservas o de capital regulatorio que llamamos para poder atender esas necesidades temporales que se van presentando de manera estadística. No sé si eso sea claro, muchachos. Es decir, un banco tiene hoy en Colombia, por decir algo, la banca en Colombia en general, más o menos, tiene unos 500 billones de pesos captados, es decir, unos 500 billones en cuentas de ahorro, en CDTs, en fiducias, en todos estos productos, cuentas corrientes. Y tiene alrededor de unos 450 billones colocados, es decir, unos 450 billones en crédito como tal. Entonces, entonces si en algún momento los dueños de esos 500 billones vienen a reclamarlos, ¿podríamos pagárselos? No, no hay forma de pagárselos. ¿Por qué? Porque 450 de esos 500 están colocados, o sea, están en créditos de personas que están atendiendo, están ejecutando sus proyectos con ese dinero. Entonces, lo que establece más o menos el Acuerdo de Basilea es un capital mínimo, es una recomendación sobre un capital mínimo que se calcula sobre los activos de riesgo, y los activos de riesgo son las operaciones de crédito, las operaciones de divisas y las operaciones de mercado como tal que hacen las entidades financieras, es decir, los préstamos, la intermediación que logran con los dineros que les confían los agentes superavitarios, o sea, los que tienen el ahorro en las manos. Entonces, este acuerdo establecía una definición de capital regulatorio compuesto por elementos que agrupan dos categorías básicamente. El primero es que cumplan con los requisitos de permanencia, es decir, que ese porcentaje que vamos a guardar como una previsión frente al riesgo financiero o a los riesgos que me presenta el sector financiero, y también la capacidad de absorber las pérdidas y de protección ante una quiebra, es decir, qué capacidad tenemos para, en el momento de una dificultad financiera, atender de manera adecuada esas pérdidas como tal, absorberlas. Entonces, bueno, digamos resumiendo, estos señores se reunieron y se pusieron de acuerdo, hicieron unas recomendaciones, simplemente no son de obligatorio cumplimiento, sino que los países eran libres de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio. Muchos lo hicieron, Colombia lo hizo, inclusive Colombia superó ese 8% que ellos inicialmente recomendaron y Colombia se fijó en un 9%, o sea, se puso un punto adicional como para mejorar un poquitico el porcentaje del capital regulatorio. Pero no son, vuelvo y lo repito, no son órdenes, no son de obligatorio cumplimiento, o sea, no son imposiciones a los países, sino que son recomendaciones de unos expertos en el tema del capital regulatorio. Este primer acuerdo lo acogieron más de 130 países, pero resulta que este acuerdo de Basilea pues tenía un problema básico, y era que, así como lo miramos ahorita, nunca tuvo en cuenta las diferencias en la calidad crediticia de las diferentes entidades. No es lo mismo manejar cartera de microcrédito que manejar cartera hipotecaria o manejar cartera de vehículo.
Hay unas carteras que tienen unos niveles de morosidad, digamos, o tienen una calidad de cartera eh, más baja. Eh, en Colombia, por ejemplo, nosotros vemos que la mejor calidad de la cartera está en el crédito hipotecario. O sea, los niveles de mora de los créditos hipotecarios son muy bajos frente a los niveles de mora, por ejemplo, del consumo, de las tarjetas de crédito o de las operaciones de microcrédito. Entonces, eso hace que cada entidad, de acuerdo a su cartera como tal, de acuerdo a los negocios a los que se dedica, pues tenga una proporción, digamos, o una calidad de cartera diferente. Depende también del manejo interno que le dé, de la logística que utilice. Entonces resulta que ese primer acuerdo simplemente hablaba de un 8% a nivel general en cualquier entidad financiera, pero nunca tuvo en cuenta las diferencias entre cada uno. Entonces hubo un segundo acuerdo de Basilea publicado en junio del 2004, que sí tuvo en cuenta, además de ese capital regulatorio del 8%, tuvo en cuenta que algunas entidades financieras pues tienen una calidad diferente. ¿Por qué? Pues porque han sido más cuidadosos, porque cuidan más el tema del riesgo, porque estudian mejor las operaciones, porque, bueno, se arriesgan menos. Hay entidades financieras, por ejemplo, que trabajan más, digamos, al volumen, es decir, aprueban más operaciones con toda la seguridad de que se va a perder más dinero, pero pues igual también al colocar unos volúmenes mucho más grandes, pues los ingresos también van a ser más grandes. Es como decir, pues trabajar, sí, como decimos, trabajar al volumen como tal. Entonces, este acuerdo de Basilea II tuvo en cuenta entonces eso. Eh, Compuesto pues por estos mismos gobernadores, entró en vigor en más de 100 países y tenía como la siguiente base. Para el cálculo de los requisitos mínimos de capital, se dejó entonces igual el 8% de los activos de riesgo, pero además del Basilea I, que consideraba solamente el riesgo de crédito, o sea, el riesgo financiero como tal, más el riesgo de negociación o el riesgo de mercado como tal, y el riesgo de tipo de cambio, es decir, de la fluctuación de la tasa de las divisas, el precio de las divisas. Ahora además de estos tres iniciales, incluyó el riesgo operacional, es decir, tuvo en cuenta las diferencias que tienen las entidades en el manejo de su cartera. Y entonces lo calculó a través de tres componentes fundamentales que fueron: el primero es la probabilidad de default. El default es el incumplimiento. O sea, yo entro en default, ya se los he explicado en alguna otra tutoría. Digamos, yo tengo un crédito con un banco, pero resulta que me quedo sin trabajo o mi negocio sufre una quiebra, pues y tal, entonces no puedo seguir pagando. Entonces cuando me llaman a cobrarme usted yo estoy en quiebra en este momento, no le puedo pagar. Eso es un default. Entonces el PD o la probabilidad de default es la probabilidad de incumplimiento, es la probabilidad de que esa cartera quede o sea, salga de circulación. ¿Por qué? Pues por la imposibilidad del pago como tal. La pérdida en el momento del incumplimiento, los loss given default, es decir, es lo que se materializa realmente. Aquí en el default pues hay una probabilidad de incumplimiento, es decir, hay un cliente, llamémoslo así, pongamos ese ejemplo, que está en problemas financieros y que probablemente va a dejar de pagar, probablemente. Ahora tenemos que calcular la pérdida en el momento del incumplimiento. También se conoce como la severidad, indicando la gravedad de la pérdida. Es decir, cuánto realmente se va a perder de la plata que nos debe ese cliente en el momento en que ocurra. Y por último, la exposición en el momento del incumplimiento, es decir, el contagio que pueda tener la cartera en general por un default. Entonces, más o menos utilizaban esta metodología. Había unos bancos que simplemente multiplicaban y calculaban la pérdida esperada. Esta pérdida esperada la calculaban como la multiplicación de la probabilidad de default, la pérdida en el momento del incumplimiento y la exposición. Y simplemente con eso calculaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya el Basilea II dio la posibilidad a los bancos de que cada uno de manera interna calculara con base en los IRB, que son las bases internas o los indicadores internos, calcular los activos por riesgo de exposición, es decir, por riesgo ponderado. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito ahorita, porque cada activo tiene un riesgo diferente. No es lo mismo tener una cartera colocada en tarjeta de crédito que en microcrédito, que en vehículo, que en hipotecario o que en cartera comercial. Cada una tiene un comportamiento diferente y con base en eso yo puedo construir de manera interna un indicador que puede ser, digamos, incluido en el cálculo
de, del riesgo y en el cálculo obviamente pues de lo que yo tengo que salvaguardar o tener allí para poder hacerle frente a una crisis. Muchachos, ¿eso es claro o hay preguntas? Bueno, entonces básicamente, para que resumamos, el Basilea 1 fue una recomendación que hicieron unos señores, presidentes de unos bancos de los países más grandes, en donde dijeron, mire, ustedes deberían calcular cuáles son los activos de riesgo, cuánto valen los activos de riesgo y guardar el 8% de ese valor para tener más o menos un respaldo. Ya el Basileados entonces dijo, listo, pueden hacer eso, no hay ningún problema, el 8%, pero tienen que tener en cuenta que los activos de riesgo no se pueden calcular al bulto, o sea, es decir, que no se pueden calcular por el tamaño de la cartera, sino que internamente hay que hacer un estudio de cada tipo de cartera o cada activo en qué porcentaje está expuesto para llegar a una calificación diferente, o sea, diferencial de cada uno. Entonces habrá unos que utilicen el 8% con un nivel de activos X, otros utilicen un nivel de activos diferente de acuerdo al tipo de exposición que tengan o al riesgo, digamos, de mercado que tengan. Y por último, se presentó el Basilea 3. En este Basilea 2 también se generaron algunos órganos de supervisión, digamos, a los países que implantaban estas metodologías de riesgo, pues les hacían seguimiento, les hacían algún tipo de acompañamiento para la autoevaluación o para la determinación de esos niveles de riesgo y tal. Y luego vino el pilar 3, que fue la disciplina de mercado, también del Basilea 2, que fue la generalización de las buenas prácticas. Esperen un segundo, miro acá. Bueno, de las buenas prácticas en el tema financiero, la reconciliación de los puntos de vista financiero, es decir, la homogeneización de la entrega de información puede ser, y la transparencia financiera a través de informes de riesgo publicados por los bancos. Esto ya formó parte, digamos, de lo que fue Basilea 3, que fue la descripción de la gestión de riesgo que tienen que hacer, la publicación de los estados financieros, la publicación de los niveles de riesgo que debían hacer las entidades y que lo deben hacer hoy en día. ¿Por medio de qué? Por medio de la calificación del riesgo. Ustedes saben que toda entidad financiera tiene que obtener de una calificadora internacional pues una nota, ¿sí? Un concepto sobre la calidad de su cartera, sobre sus prácticas, la publicación de sus estados financieros, pues para que ese público que va a ir a arriesgar su dinero, que va a ir a confiar en ellos, pues tenga elementos de juicio para poder decidir entre una entidad u otra. Por aquí habla de la implantación de esos acuerdos y habla de que en América la implantación siempre fue, digamos, más demorada, como todo. En Estados Unidos se hizo como un capítulo especial por digamos, las diferencias en las entidades financieras que ellos trabajan. Son un mercado financiero que es mucho más abierto, que obedece, digamos, a unas condiciones de libertad mucho más altas que las que manejamos nosotras. Ellos forman parte de lo que llaman el common law, que es como la ley común o la libertad en la libre empresa, mientras que nosotros somos un poquito más paternalistas, entonces estamos esperando que el Estado haga todo y que implemente y que nos diga y que nos cuide, digamos, que es como la filosofía de nosotros. Entonces por eso nos demoramos como un poquitico más en implementación. Y este Basilea 3, que es el último, es un marco normativo que habla sobre esto que les estaba comentando, que era como la parte final del Basilea 2, que es como hacer que los bancos, o digamos recomendar a los bancos, los temas de liquidez bancaria y el apalancamiento bancario, es decir, publicar la manera como se financian los bancos, desde dónde sale su dinero, de dónde salen los recursos para hacer las operaciones financieras, y publicar periódicamente, mediante reglamentaciones establecidas, la procedencia del capital, la utilización del mismo y los indicadores financieros, es decir, publicar toda la información, lo que habla básicamente la tercera parte del acuerdo de Basilea sobre la transparencia financiera.
Muchachos, preguntas hasta aquí. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a pasar entonces a ver lo de los organismos multilaterales. El primero que vamos a ver es el Banco Mundial. Entonces, como ya lo decíamos en la relación de conceptos, es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo. De manera general, digamos, son dos instituciones, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, inicialmente. Recuerden que después fueron 5. El objetivo de cada uno, el objetivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es reducir la pobreza en los países del ingreso mediano y las naciones pobres. Y las estrategias son 6 temas básicamente que impulsan esfuerzos del banco. El foco de atención son los países más pobres, los estados frágiles y afectados por conflictos, el mundo árabe, los países de ingreso mediano, los problemas relacionados con los bienes públicos mundiales y la prestación de servicios de aprendizaje y conocimiento, o sea, cooperación técnica en estos países que lo necesitan. Existen también estrategias para los ámbitos de cada esta labor, como temáticas y sectoriales que orientan la lucha contra la pobreza, y las estrategias de asistencia a los países, que identifican las áreas fundamentales donde es posible ayudar más adecuadamente. Prestan servicios y productos financieros, o sea, préstamos con bajo interés, créditos sin intereses también, cuando digamos el país no tiene la capacidad de generar unos intereses, sino que escasamente va a poder cubrir con el pago del capital. Y también las donaciones a los países en desarrollo, que apoyan una amplia gama de inversiones en educación. Las donaciones, vuelvo y les repito, cuando definitivamente pues, la capacidad de pago de la nación pues no es muy buena, pues es como, digamos, algo ilógico, como entregarle un préstamo para que lo devuelva si realmente no tiene la capacidad de pago. El intercambio de conocimientos innovadores, también trabajan mucho en el tema de ayuda a esos países en desarrollo mediante asesoramiento sobre políticas, investigación, bueno, todas estas... Discúlpenme un segundo, por favor. ¿Qué ha habido, Hernán? Cuénteme. Dígale que, dígale que eso no es conmigo, hermano. ¿Sí me entiende? Es que yo no lo contrato a él. Dígale que llame a Andrea y le pregunte a Andrea. ¿Sí me entiende? Pero no, por eso, pero eso lo hablo yo con ellos. Es que no podemos mezclar porque es que yo no soy el jefe de él, ¿sí me entiende? Cuando son temas administrativos, él tiene que hablar es con su jefe. El jefe de él se llama Andrea, yo no sé quién será. Andrea es la que me lo contrata. Dígale que llame a Andrea y que le pregunte. O sea, inicialmente yo lo tengo contratado hasta el 15 de junio, pero no sé qué más. Pero esa información no se la debería dar yo. Esa información se la debería dar Andrea o los jefes de él. Listo, pues ¿cómo vamos hoy? Sí, en el 14. Listo, pues bueno. Bueno, está bien. Qué pena, muchachos. Bueno, estas son las 5 instituciones entonces que forman parte de ese Banco Mundial, que son el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, la Asociación Internacional de Fomento. Aquí están, digamos,
No nos vamos a detener en esto como las funciones y los objetivos de cada uno de ellos, pero bueno, no, vamos a mirarlo en general como Banco Mundial. También está la Corporación Financiera Internacional, que proporciona préstamos, capital y asistencia técnica. En esta es la que yo les comento que ellos hacen inversiones también en entidades financieras, y con eso pues tratan, digamos, de colaborar con el tema del capital, es decir, el dinero que las entidades financieras requieren como de los inversionistas para lograr una mejor posición frente al mercado. Ellos tienen inversiones en varias entidades financieras colombianas. Y por último está la Agencia Multilateral de Garantía, que proporciona seguros contra riesgos políticos o garantía contra pérdidas ocasionadas por riesgos e inversores en los países en desarrollo. Es decir, hacen parte de lo que llamamos los colaterales. Y también está, por último, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para ayudar a resolver disputas sobre inversiones o conflictos entre los países o entre las entidades financieras. Eso frente al Banco Mundial. Ahora, el Fondo Monetario Internacional. Este Fondo Monetario busca fomentar entonces igual la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera. Recordemos que bien entonces fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, como un esfuerzo de los países grandes, de las grandes naciones, por estabilizar la economía o estabilizar el tema financiero a nivel internacional, después de una crisis que dejó grande las inversiones que hicieron estos países en la Segunda Guerra Mundial. La idea de crear el Fondo Monetario, entonces también conocido y tal, es una conferencia de naciones celebrada en Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos. Representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran los círculos viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30 y posteriormente lo de la Segunda Guerra Mundial. Las responsabilidades del Fondo Monetario consisten entonces en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, que el sistema de pagos internacionales, eso es muy importante, digamos que sobre esos sistemas de pagos internacionales, sobre el tema de esta logística y sobre el tema de las reservas internacionales, es que se puede soportar la globalización que vivimos hoy en día, es decir, con eso es que podemos soportar el pago de las exportaciones el pago de las importaciones y recibir los pagos por las exportaciones. Así como a manera general, tiene 187 países miembros, la sede principal está en Washington, está dirigido por 24 directores en representación de países o grupos de países, tiene más o menos 2.500 funcionarios. Este dato está viejito, aquí tenía 383.000 millones de dólares en recursos, préstamos comprometidos 282.000 millones, principales prestatarios, Grecia, Portugal, Irlanda. Principales préstamos de carácter precautorio, aquí estamos nosotros. Consultas de supervisión, asistencia técnica, transparencia, propósito, bueno, todas las características generales que tiene ese Fondo Monetario Internacional. Cómo se hace la supervisión, asistencia financiera, el derecho especial de giro, que complementa reservas oficiales de los países miembros, la asistencia técnica que prestan, la colocación de recursos. Esos recursos que les comentaba ahorita son colocados por los países miembros. Cada país tiene que pagar unas cuotas anuales, bueno, no sé, periódicas, para poder ir incrementando esos fondos con los cuales ellos hacen la intervención, hacen los préstamos, hacen las donaciones. Bueno, esto es ya sobre, digamos, cómo toma las decisiones, cómo, digamos, es el tema, el gobierno corporativo de la entidad, pero no nos vamos a detener como mucho en esto. Digamos ya de manera general, pues vamos a decir que ese banco, este Fondo Monetario Internacional, pues está creado también igual que las otras entidades entidades multilaterales para tratar de ayudar
a solucionar problemas generales en los países en desarrollo. Bueno, por último vamos a mirar el Banco Interamericano. Muchachos, preguntas hasta ahí, ¿no se han dormido todavía? Bueno, muchachos, por último, el Banco Interamericano de Desarrollo entonces es una entidad multilateral que presta prácticamente los mismos servicios con una orientación más específica en el tema ambiental, solo para América Latina y el Caribe. O sea, esta es regional. También hay en Europa, en Asia, en todos los, digamos, continentes del mundo hay un banco de desarrollo. Este es el que nos corresponde pues a nosotros. Vuelvo y le repito, está dirigido por un colombiano que se llama Luis Alberto Moreno y apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la desigualdad. Fue fundado en el 59 y son fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Y también con un compromiso para resultados de mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas. Tiene fondo de operaciones especiales que provee financiamiento blando a nuestros países miembros más vulnerables. ¿Qué es financiamiento blando? Pues obviamente a bajas tasas de interés. En estas operaciones uno alcanza, por ejemplo, a veces a ver créditos al 2%, al 2.5% efectivo anual, que son tasas realmente que persiguen como el sostenimiento del valor de la moneda, no es una ganancia como tal, porque pues en ocasiones ni siquiera alcanzan a cubrir la inflación. En alianza con los clientes, el Banco Interamericano de Desarrollo busca eliminar la pobreza y la desigualdad, así como promover el crecimiento económico sostenible. Los clientes, el banco concede préstamos entonces a gobiernos nacionales, provinciales y municipales y a las instituciones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil y a las empresas privadas también pueden, o sea, hay algunas empresas privadas que pueden acceder a recursos de acuerdo con algunos proyectos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo. Financian metas y prioridades, mandatos, iniciativas prioritarias, iniciativas regionales. ¿Qué tipo de productos ofrece el banco? Financiamiento, instrumentos financieros, tasas de interés, préstamos, donaciones, prestan también servicios de garantías, hacen inversiones, cooperación técnica, soluciones financieras, fondos de administración, generación de conocimiento también y mecanismos para la preparación de proyectos. Importante esto que les comentaba ahorita, es supremamente importante porque enseñan, digamos, a las entidades a cómo presentar, cómo preparar esos proyectos para que les sean entregados los recursos. Así como esto ya es de la organización de ellos, de la Asamblea de Gobernadores, pero bueno, sobre esto no nos vamos a detener. Muchachos, preguntas hasta ahí sobre el tema de los organismos multilaterales o del Acuerdo de Basilea que quieran hacer en este momento. Sí, Alejandro. ¿Cómo? Bueno, muchachos, bueno, entonces ahora los dejo entonces con el examen. El examen está entonces programado para las 10 de la mañana y tiene 45 minutos de plazo. Está supremamente fácil. Además ustedes tienen todo allá. Entonces no sé, si no es más muchachos, si no hay preguntas sobre el tema, aportes, participaciones, entonces dejamos aquí por hoy y les queda entonces el examen para las 10 de la mañana, dentro de 20 minutos. Listo. Bueno, pues entonces cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días para finalizar el curso y hacer el examen final, ¿sí? Bueno, pues, bueno, que estén muy bien, Dios los bendiga, muchachos.